Pues es oficial, Xabi Alonso regresa al Real Madrid, esta vez como entrenador del conjunto merengue. Con contrato hasta 2028 y abandonando el proyecto del Bayer Leverkusen, se enfrenta a la nueva era que quiere acompañar en el equipo blanco. Él asume el desafío y nosotros analizamos su llegada y lo que puede significar esto para el futuro del Real Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, por supuesto, de la noticia del día. Se ha hecho oficial hoy mismo, hoy domingo, quedan muy poquitos partidos realmente para finalizar esta Liga 2024-2025 y ya empezamos a tener cositas para la 25-26. Esto no para, como ya todos sabéis, y lo cierto es que nos hemos levantado el domingo con una noticia importantísima en el ámbito madridista, en el ámbito también del fútbol español y sobre todo de la Liga del año que viene, porque tendremos a Xabi Alonso como entrenador en la Liga, tendremos a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y por supuesto yo creo que esto es una noticia muy importante más allá de los que sean merengues. Toma el relevo Xabi Alonso de esa salida del entrenador italiano, 15 títulos como entrenador madridista, se marcha a dirigir la selección de Brasil y bueno, ya se ha anunciado no solo que la presentación oficial de Xabi Alonso será el lunes 26 de mayo, sino que además que tiene un contrato de 3 temporadas hasta junio de 2028. Yo creo que esto es algo bastante llamativo. Hay que decir que, bueno, lo primero que hay que hacer quizá es evaluar un poquito lo que es la trayectoria de Xabi Alonso y sobre todo lo que puede suponer para el Real Madrid. Y lo vamos a hacer aquí, así que quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a ser muy interesante. Pero antes, como siempre, os voy a invitar a suscribiros, que es completamente gratis y además creo que os vais a encontrar contenido muy interesante en este canal si os gusta el fútbol nacional e internacional. Pero vamos allá. La trayectoria de Xabi Alonso como entrenador. Bueno, hay que decir o hay que saber que Xabi Alonso entrena o empieza su carrera como entrenador precisamente en el Real Madrid, en las categorías inferiores. Él empieza a entrenar dentro de la cantera madridista, dentro de la fábrica y luego pasa a la Real Sociedad B. Durante bastante tiempo se habló, ¿no?, de que podía ser Xabi Alonso uno de los grandes elegidos de la Real Sociedad para hacerse con el primer equipo. Yo creo que al final la fuerza de un Real Madrid y después de haber dicho que no al Liverpool la pasada campaña, recordémoslo, porque al final esta campaña del Leverkusen no ha sido tan llamativa o tan espléndida como lo había sido la anterior y se estaba hablando, ¿no?, de que quizá él había cometido un error diciéndole que no al Liverpool, paralizando un poco todo ese devenir, ¿no?, que le llegó después de haber hecho una temporada histórica con el Bayer Leverkusen. Logró la mejor temporada de la historia del Bayer Leverkusen, ganó la Bundesliga, ganó la Copa de Alemania y llegó a una final de la Europa League, aunque terminó perdiéndola. Pero bueno, yo creo que más allá de todo eso, logró un récord europeo de 51 partidos invicto. Creo que eso con el Leverkusen es algo que tiene un valor inmenso, sobre todo por lo que venía ofreciendo el Bayer Leverkusen y sobre todo por el vaivén que había tenido en las anteriores temporadas. Es verdad que había tenido grandes entrenadores, la propuesta ofensiva de alguna manera ya se estaba configurando. Xabi Alonso supo coger esa idea y extrapolarla un poco a su sentido y sobre todo sacar el mejor rendimiento de algunos de sus futbolistas, y eso precisamente yo creo que es lo que tiene que hacer en el Real Madrid. Dentro de su filosofía, dentro de su estilo táctico, dentro de lo que es Xabi Alonso como entrenador, yo diría que estaríamos haciendo algo muy esquemático si decimos que es un entrenador que siempre se ha ajustado más a sistemas de juego, estructuras que van con 3 centrales, 3-4-3, un 3-4-2-1. La 3-4-2-1 es algo que le ha gustado mucho siempre, ese doble pivote con alturas distintas, con los carrileros muy largos, con esa posición de los extremos un poco mentirosa porque juegan casi como mediapuntas. Esa posición, por ejemplo, de Florian Wirtz la entenderéis a la perfección, ¿no? Un jugador que está un poco a caballo, ¿no?, entre la banda y los carriles interiores. Yo creo que eso es quizá uno de sus mayores retos de cara al Real Madrid. Vamos a ver si se adapta al 4-2-3-1 o si crea un poco la estructura para jugar un 4-3-3. Veremos cómo utiliza los laterales y los extremos. Eso a mí me apetece mucho verlo. Y yo creo que es un entrenador con énfasis en la posesión, en la presión alta, en las transiciones rápidas. Es un entrenador, yo creo, no tan posicionalista como puede haber otros, ¿no?, como puede ser Pep Guardiola,
pero sí que es un entrenador que se fija mucho en el juego de posición y sobre todo en los roles de los jugadores. Y eso yo creo que es algo que va a cambiar mucho la dinámica del Real Madrid con respecto a Carlo Ancelotti y con respecto a lo que va a ser Xabi Alonso. Yo creo que también además tiene algo muy bueno, que es un poco de cintura, ¿no? A nivel táctico es un entrenador capaz de adaptarse a diferentes esquemas según el rival. Eso yo creo que le da una notoriedad importante. A mí me gustan mucho los entrenadores que saben adaptarse al rival y que saben encontrarle los puntos débiles entendiendo también los propios, y eso yo creo que Xabi Alonso lo tiene, lo ha demostrado con el Bayer Leverkusen en contextos competitivos muy complicados en algunos momentos, y eso yo creo que con el Real Madrid va a ser mucho más sencillo, entre comillas, porque es un equipo que ya simplemente por las figuras individuales que tiene va a ser un equipo muy dominante. Por lo tanto, el trabajo táctico va a ser muy importante porque se van a tener que acostumbrar a un contexto completamente distinto, a un entrenador completamente distinto, con ideas distintas, pero que simplemente tiene que intentar convencer a la plantilla y sobre todo que entiendan cuál es el camino que él quiere andar. Luego ya hablaremos de los números de teléfono, ¿no? Que se solía decir, creo que lo decía Bilardo. La sensación que lo de los números de teléfono puede ser poco importante, realmente tampoco la tengo. Yo creo que sí que es importante saber la estructura y el sistema de juego, pero yo creo que lo más importante es que Xabi Alonso sepa reconducir a algunos jugadores y sobre todo que entiendan la importancia de sus esfuerzos dentro del campo. Además va a haber bastantes cambios, creo que en este Real Madrid. Para empezar, ya hay varios jugadores que se van a incorporar a la disciplina madridista. De momento ninguno es oficial. Se sabe lo de Dean Huijsen. Es una verdad dicha a los cuatro vientos a pesar de que no haya confirmación oficial. Se empieza a hablar muy fuerte de lo de Nico Paz, que creo que sería un fichaje interesante para el Real Madrid, que lo recupera del Como. Creo que sería un jugador que se adaptaría muy bien a ese 3-4-2-1 que hablábamos antes. Creo que es un jugador que encajaría muy bien en esa figura de Florian Wirtz. También lo haría muy bien Arda Güler, que creo que es un jugador al que tiene que dominar y convencer especialmente, y creo que el trabajo con Güler puede ser muy importante para Xabi Alonso y para el propio Güler. Y obviamente, ¿no? Luego ya hay un par de figuras que aunque no se ha confirmado se sabe, ¿no? que van a ser novedades dentro del Real Madrid 25-26, los dos laterales, una figura en el lateral izquierdo, una figura en el lateral derecho como mínimo. Ya sabemos que está ahí la carrera entre Álvaro Carreras y Alejandro Grimaldo, dos figuras del lateral izquierdo del que he hecho un vídeo que os recomiendo mucho, os estará apareciendo por aquí por si queréis verlo, y obviamente Alexander Arnold, que es un jugador que no se ha confirmado oficialmente, pero que también es un secreto a voces que llegará al Real Madrid después de decidir no renovar con el Liverpool. Luego veremos por cuánto dinero o si el Real Madrid está dispuesto a asumir esa cantidad. Luego también va a haber alguna baja significativa. Una de las situaciones que se ha dado precisamente este fin de semana es la despedida de Luka Modric, un jugador importantísimo, 13 temporadas, 28 títulos, un jugador inmenso, un jugador excelentísimo. Y obviamente, ¿no? El saber si se van o no, aparte de Lucas Vázquez, que también ha confirmado su marcha, Rodrigo o incluso Vinicius. Veremos qué pasa con el Real Madrid, veremos qué sucede ahí. Pero yo creo que más allá de todo esto, más allá de lo que signifique individualmente alguno de estos jugadores, más allá de lo que pueda ser el plan de Xabi Alonso, creo que tiene una serie de desafíos y expectativas para la 25-26 que tendrían que ser muy, muy importantes, y creo que lo son. Primero, integrar los nuevos fichajes y adaptarlos a un contexto de juego muy diferente a lo que yo creo que hemos ido viendo con Carlo Ancelotti. Yo no creo que vaya a haber un cambio súper radical en lo que veamos, pero creo que sí que va a haber un cambio importante en el sentido táctico. Y eso yo creo que va a ser uno de los grandes retos de Xabi Alonso, con una plantilla acostumbrada durante mucho tiempo a un tipo de entrenador que no es Xabi Alonso. Y eso yo creo que va a ser un reto grande. Yo creo que integrar jóvenes talentos es algo que a Xabi Alonso de momento se le ha dado bien. Y creo que tener ahí una figura como Endrick puede ser importante de cara al futuro, no solo del Real Madrid, sino también de la estrella brasileña, sobre todo cuando tenemos un mundial ahí a la vuelta de la esquina, y sobre todo porque, obviamente, con la figura de Carlo Ancelotti en la selección brasileña, va a ser importante lo que haga Endrick en el Real Madrid en las manos de Xabi Alonso. Creo, y ya lo he dicho, ¿no? Creo que adaptar a Güler al sistema y al rol que quiera Xabi Alonso para él dentro de este nuevo Real Madrid va a ser muy importante. Hemos vivido un final de temporada en el que el Real Madrid ha sabido
sacar jugo a un Arda Güler que durante toda la temporada pues prácticamente había dado minutitos, pero no habíamos visto la capacidad que puede llegar a tener Arda Güler dentro del sistema, y creo que eso puede ser muy interesante. Y por supuesto, ¿no?, recuperar el dominio en la Liga, avanzar en Champions League. Creo que el Real Madrid siempre tiene que aspirar a todo esto y me parece que es el reto fundamental, que obviamente tendrá muchos pasos previos que vamos a analizar también aquí en el canal y que obviamente nos vamos a fijar en ellos. Todo se andará porque van a ser varios vídeos hablando del Real Madrid, va a haber una reconstrucción inmensa y eso nos va a obligar a que el canal pues sea un poquito más blanco de lo normal, porque realmente hay muchos cambios y muchas cosas que tenemos que tocar, que tenemos que analizar. La era de Xabi Alonso en el Real Madrid va a comenzar ya, de hecho se le presenta en muy poquito. Muchos jóvenes, muchas novedades, muchos temas tácticos que me parecen muy interesantes. Creo que el club quiere buscar un nuevo capítulo en su historia, le va a dar las llaves del club a un Xabi Alonso que tiene mucho trabajo que hacer de aquí a que comience la temporada y, por supuesto, con un Mundial de Clubes entre medias. No nos olvidemos. Vamos a hablar también aquí del Mundial de Clubes, así que no os olvidéis de suscribiros, de dar like al vídeo si os ha gustado y, por supuesto, espero que os haya sido útil y que disfrutéis con estos vídeos porque va a haber muchos más. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.